Este episodio llegó a ustedes gracias a SB Realties. En este episodio exploraremos la vida de una madre joven, donde hablaremos de los desafíos, aprendizajes y momentos de resiliencia que se enfrenta día a día. A través de su historia descubriremos cómo maneja las responsabilidades, busca su crecimiento personal y redefine lo que significa ser madre a una edad temprana. Acompáñanos a esta conversación sincera y llena de emociones. Bienvenida, Laika Batista. Muchas gracias, Nicole. ¿Cómo te sientes? Bien. Qué bueno. Bueno, el día de hoy tenemos una entrevista muy peculiar. Vamos a comenzar hablando sobre tu embarazo. ¿Cómo te enteraste que estabas embarazada? Cuando me enteré que estaba embarazada, me entraba un sueño. Yo vivía con mi mamá y con mi papá. Y me comenzó a dar un sueño y una hambre. Y yo mayormente no acostumbro a comer tanto en ese tiempo. Yo siempre tenía una ñoñería con la comida. Cada vez que me sentaba a comer en la mesa, me quedaba dormida. Hasta que yo decidí hablar con mi prima. Le dije, yo creo que yo estoy embarazada. Ella me dijo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y cómo pasó? Y ella me dijo, yo te voy a comprar la prueba cuando tú vengas de la iglesia. ¿De la iglesia? Sí. O sea, ¿tú eras cristiana? Sí. Yo era cristiana, pero estaba como media fría, media caliente cuando es. Y cuando yo vengo de la iglesia y yo me voy para su casa, le digo a mi mamá que voy a buscar algo de mi prima que vivía no cerca. Y yo me hago la prueba, salió las 2 rayitas rosaditas. Yo me quedé en shock y a mí se me entró un espíritu de risa. Y yo risa y risa, risa y risa, y yo no sabía qué hacer. Y cuando ella me dijo, "¿Y ahora?", ella también comenzó a reírse. Yo dije, bueno, me voy para mi casa. Cuando voy caminando a mi casa era con una risa que no se me quitaba. Y cuando yo llego a mi casa me dice mi papá, ¿y qué espíritu de risa que tú tienes? Y yo le digo, nada. Y cojo para mi habitación. Y yo, ¿y ahora? Entonces yo estaba como en shock, porque en ese momento ya yo no estaba con el papá de la niña. 4 días antes yo le hubiera dicho que iban a terminar. ¿Qué edad tú tenías? 18 años. Sí. Entonces, en ese momento, yo había terminado con el papá de la niña y no sabía cómo decírselo. Porque yo quería hacer la cosa bien con Dios. En ese momento, yo quería centrarme más en Dios. Yo quería buscar de Dios porque a mí siempre me ha gustado la iglesia. Siempre me ha gustado todo eso. ¿Tú creciste en una familia cristiana? O sea, Sí. desde pequeña tú visitabas la iglesia y formabas Sí, parte. desde que nací, todo el tiempo. Solamente que cuando entré a la adolescencia vine como a desviarme un poco. Pero siempre mi mamá nos llevaba a la iglesia. Aunque quiera o no queramos, como quiera teníamos que ir a la iglesia. En ese momento yo no hallaba qué hacer porque había una joven de la iglesia, un par de días antes, que me hubiera dicho, Aleika, yo tengo que decirte algo. Y yo le dije, ¿el qué? Y ella me dijo, pero no puedo decírtelo aquí, dame tu número. Y yo le dije, no, ahora mismo no tengo dónde apuntarlo, dímelo aquí. Y ella me dijo, Aleika, Dios me manda a decirte que lo que Dios te tiene no está en el mundo, que Él te tiene algo bueno. Y yo comencé a darle mente y saqué mi propia conclusión. Cuando ella me dijo eso, a los par de días, como a los 2 días, me enteró que estaba embarazada. Y yo voy donde mi amiga Katherine y le digo, Katherine, ¿tú no sabes qué? Fulano me dijo eso, tal cosa. Y yo estoy ahora de que embarazada. Pero yo no entiendo, porque si yo dejé al papá de la niña, porque entendía que estaba haciendo la cosa mal, yo la dejé y ahora dije que estoy embarazada. ¿Será que no fue lo que Dios me mandó a decir? ¿O que fue que ella se tardó o algo para decírmelo? ¿O tú lo interpretaste de otra manera? Exactamente. Y dice Katherine, ay, Aleika, ¿y ahora? Porque yo también entendí lo mismo que tú. Ella me dijo. Cuando yo hablé con el papá de la niña, él me dijo, hazte una prueba de embarazo.
yo me hice la prueba de sangre. Y por colmo, cuando me acabo de hacer la prueba con mi prima, que también estaba embarazada, que ella murió, ella pasaba por donde una tía mía y el esposo de la tía mía dijo, Aleika, pero tú estás como muy débil, ¿qué es lo que te está pasando? Entonces yo tenía la cosa de la prueba que me hice, yo me la arranqué. La cosita que le ponen a uno cuando le sacan sangre. La curita. Sí, porque nadie sabía. Yo siempre iba a poner a mi abuela, porque ella siempre me guardaba algo. Siempre, como casi yo no comía, ella siempre vivía con una ñoñería y siempre me guardaba algo. Y a mí se me entraba una cosa que de ir para allá todos los días, pues ella siempre hacía un caldito de pescado, de eso. Y yo antojada de eso. Nada, cuando me hago la prueba, se la mando al papá de la niña, me dice, tú no tienes dónde ir, en que sea por una semana, para yo arreglarme, para saber qué vamos a hacer. Yo aprovecho un día que mi mamá se fue para donde una tía mía y ahí yo recogí todo. Y mi hermana se apareció y dice, ¿por dónde tú vas? Y yo digo, por donde la tía de nosotros, porque estábamos acostumbrados ahí todos los fines de semana, como para que ella no se dé cuenta. Cuando mi mamá llamó, mi hermana le dice, y Aleika no ha llegado, porque Aleika fue para allá. Y yo no fui para allá, yo lo que me mudé. Yo me fui, cuando una amiga mía fue a esconderme, porque imagínate. Y en ese momento mi mamá comenzó a buscarme, todo el mundo comenzó a buscarme. Y el teléfono para el colmo no quiso prender, para yo dar la información, porque la idea era que yo me iba a ir, pero desde que llegue, yo le iba a escribir que ya yo me casé, que yo no volvía más. Me mudé. Ajá. Cuando llegó la noche, todo el mundo buscándome en todos lados. Mi mamá, ya tú sabes cómo se puso. ¿Cómo tú le diste la noticia? Yo le escribí un mensaje a mi papá, a mi mamá. Yo le dije, ya yo no voy para allá porque yo me casé. Yo no le dije ni que estaba embarazada, yo dije que yo me casé. Se fue el día. Mi mamá dijo de que si tú te casas, si tú me ves en la calle de corta como que no te conozco. Y comenzó a hablar que ya tú sabes. Y eso que no sabía la gran noticia. No sabía la gran noticia. Porque todo el mundo se sorprendió porque yo siempre fui una muchacha de mi casa a la iglesia y para la escuela. Yo nunca vivía de que andando tarde de la noche ni nada de eso. Cuando nos mudamos para Santiago, el papá de la niña, después en 2 semanas, nos mudamos para Santiago. El embarazo mío fue de alto riesgo porque comenzó a subirme la presión. Mi hermano me decía una cosa por un lado. Me decía, 2 montañas no se pueden encontrar, pero 2 personas sí. Y mi hermana decía otra cosa. Y ya tú sabes. O sea, que en ese momento tú no recibiste el apoyo familiar. Exactamente. Mi papá fue donde yo estaba, él me encontró. Pero él reaccionó al paso, no me agredió ni nada. Me dijo, bueno, ya tú metiste la pata, no te preocupes, ya está ahí. Él me dijo, ya está ahí el hermano mío, el segundo, Alexander. Él me dijo también que no me preocupe. Mi abuela me decía, ven para acá, qué sé yo qué, y yo tenía miedo de ir poner mi abuela. Ella me decía, aquí hay una habitación, tú te mudas aquí, que Alejandra no es que sabe, mi mamá, que ella aquí no te va a hacer nada, qué sé yo qué, pero yo tenía miedo, porque imagínate, que yo llegue así a mi casa, yo pensaba que me iban a sacar el muchacho por la boca. Y yo todo lo pensaba, me quedaba como así, yo no gritaba, yo nada, yo recibía de todo lo que me decían. Ya mi vida cambió por completo ahí. Cuando yo me iba para Santiago, la esposa de un tío mío, ella gritando me dijo, yo te recibiera aquí en la habitación de Kiara, pero ella, pero ven, tú no puedes irte por ahí sin familia, puedes irte lejos, sin saber cómo es ese hombre, sin saber cómo te va a tratar. Pero yo confiaba tanto en ese hombre que yo estaba normal, yo confiaba al 100. Yo dije, no, él se va a ser responsable, es un buen hombre porque él me hubiera hablado de su familia anteriormente y cómo leer y todo eso. Y me fui tranquilamente. Sin saber, a mí me dijo una tía mía, tú no sabes si te cogen y te sacan el muchacho por ahí, vuelven y te mandan para acá. Tú no sabes de qué familia tú vas. Yo dije, no importa, que sea lo que Dios quiera. ¿Qué tiempo tenían ustedes de relación?
Nosotros teníamos ya 2 años. ¿Y cómo pasaste ese embarazo? ¿Cómo lo pasé? Tranquila. De alto riesgo sí salí, me llevaban mala casi todos los días porque se me subía mucho la presión. Pero con él me la pasé bien porque él me atendía. Él me cocinaba, una ñoñería con la barriga. Él me dejaba el agua al lado de... Cuando se iba a trabajar me dejaba el agua al lado de la cama con tal que yo no me pare, como que yo estaba enferma. Era muy ñoño, muy todo. Hasta que cuando llegué a los 7 meses, me comenzó a dar un ataque en la casa y me dio preeclampsia. Cuando él me llevó huyendo al médico, me dejaron interna. Me estaban controlando la presión y tuvieron que hacerme cesárea de emergencia. En ese momento, la bebé todavía estaba muy prematura, pero tenían que hacerme la cesárea por la preeclampsia. Cuando nació la niña, todo bien, yo duré en intensivo como 3 días y todo salió bien, gracias a Dios. Después del nacimiento de tu niña, ¿qué planes tenías para ti? Para mí, yo quería apuntarme en la universidad. Quería apuntarme en la universidad y trabajar, cosa que no pasó. ¿Por qué? Porque cuando estaba esperando el tiempo de reponerme, que la niña ya tenía 10 meses, ahí me salgo preñada de la otra. De la segunda, de Kylie. Tenías 19. Sí. Casi 20. Ajá. ¿Y cómo fue ese embarazo? Eso fue un embarazo que desde que cayó la barriga fue con complicaciones. Se fue más peor que lo otro. La presión se me subía, todos los días me internaban mayormente. Siempre vivía con la presión acelerada, taquicardia, todo. Hasta que un día yo fui a la iglesia, yo me sentía mal, porque se me ponía todo negro, borroso, negro. Y yo fui a la iglesia porque yo no podía salir embarazada durante 10 años por la preeclampsia. Entonces, en vez de durar 10 años, duré 10 meses. Wow. Y todo el mundo me decían, mira, si tú le has fallado a alguien, pídele perdón, que con este embarazo, hasta los mismos doctores del trabajo me decían, ese embarazo de alto riesgo, ya yo estaba trabajando, me dice, ese embarazo de alto riesgo y tú te puedes morir. Claro. Con esta tú no pasas. ¿Cuál era Me tu decían mayor una temor? jena. Morirme y dejar a mis hijas así, a mi hija sola, así sin mamá. Y yo en ese momento me sentía tan mal porque como que el cuello como que no podía ni respirar. Todas las complicaciones, todos los días yo tenía que llamar a mi esposo para que salga del trabajo, para que me lleve para el hospital, porque siempre tenía una condición. Hasta que yo fui a la iglesia, que me quedaba cerca, y cuando yo voy entrando a la iglesia se me pone todo negro. Y cuando yo me siento me da como un mareo y quiero salir. Y digo, voy a salir, me voy para mi casa porque no aguantaba más. Y algo me dice, devuélvete, vuelvo yo y entro. Y me siento, cuando entro la cabeza me da vuelta de nuevo. Y vuelvo y salgo, y después vuelvo y entro. Era como una batalla, como para que yo me pierda el culto. Para que no vea. Exacto. Y cuando yo me quedé ahí, el pastor me llamó. Y el pastor me dijo, a veces tú tienes insomnio de noche. Y el enemigo te quiere llevar a ti y a tu bebé. Y el pastor comenzó a decirme cosas de mi vida que a mí se me salía la lágrima. Por eso que el enemigo no quería como que yo me quedara en el culto porque sabía lo que Dios me tenía. Y el pastor me ungió la barriga, comenzó a orar. Y cuando yo pasé por ese momento, la presión se me quitó. Cuando yo iba al médico, todo estaba bien, sin ningún problema. Todo se arregló. Yo duré 4 meses con la presión arreglada. Ya la pastilla de presión yo me la bebía, pero estable. Siempre estaba estable, sin ningún problema. En el momento que se me subió la presión de nuevo, fue un susto que yo tuve con el papá de la niña, que se puso malo. Y ahí fue que de nuevo me dio taquicardia y me puso mala. A los 8 meses tuvieron que hacerme la cesárea porque estaba en inicio de preeclampsia de nuevo. Y mi hija también nació a las 35 semanas, porque la primera nació a las 34 semanas y la segunda a las 35 semanas. Ser madre en ese momento, ¿cómo te había cambiado la vida?
¿Cómo te explico? Todo, porque ya yo no era la misma, ya yo no, por ejemplo, no podía hacer lo que yo quería. Cada vez que tenía planes de apuntarme a la universidad, ya no tenía quien me la cuide, de que así, dejar la chiquita, de que para que me la cuide, para yo estudiar, estar trabajando, no era lo mismo que tú elegir eh, entre cuando tú no tenías nadie y ahora que tienes hijos. Y en ese momento, ¿tú intentaste retomar tus estudios, hacer un curso, un taller, algo? Ya después de que ellas dos habían nacido. Sí, en ese momento sí. Yo tenía algunas complicaciones después que di a luz, la presión se me volvió a subir y viví en el médico con un dolor, con eso nunca se me quitaban esos dolores de cabeza, esos mareos. Yo vivía más vuelta que viva. ¿Te preparaste después de tus dos niñas? No. En ese momento yo bebía pastilla. Cuando yo bebía pastilla, yo la cambié, me iban a hacer una operación en el ombligo. Cuando mi hija tenía 1 año y pico, La segunda. sí, cuando mi hija la segunda tenía 1 año y pico, que yo salí embarazada de la tercera, yo en ese momento, yo me pusieron una inyección de que para dejar la pastilla para estar más segura. Porque todo el mundo me decía, no, la inyección te prueba y eso, y es mejor. Cuando me puse la inyección de 3 meses, al mes salí embarazada. Wow. De nuevo. En ese momento yo no sabía qué hacer. Porque yo dije, entonces, es que yo no voy a salir de esto. Salgo de una chiquita, entro a otra. ¿Y cuándo es que yo me voy a poner para mí? Comenzó el proceso. Exacto, comenzó el proceso. Esa barriga, yo la pasé tranquila. Siempre, cada vez que yo voy a la consulta, yo estaba bien, estable. Tenía posibilidad de que me dé preeclampsia de nuevo, pero la pasé tranquila hasta que llegó los 6 meses y pico. Yo vivía siempre preocupada, el papá de la niña salía, venía de madrugada, y yo me quedaba tranquila en mi casa con mis hijas. Yo vivo en una finca, y yo siempre me quedaba sola en esa finca. Yo en el medio de la finca, ya tú sabes que no veía a nadie. En el medio de la nada. Ya lo sabes. Cuando yo me quedé, me puse mala, un día me dio un dolor de cabeza tan fuerte que yo caminaba y como que me martillaba. Cuando me llevan al médico, tenía la presión en 150/100. Me la bajan y me mandan de nuevo para la casa. Me dicen que si al otro día yo pierdo estoy viendo borroso o eso, que vuelva de nuevo. El otro día pasó, después volvió el otro día. Pero a mí me pasó eso porque donde mi tía, el mismo día de la consulta, cuando yo salí, yo me bebí 2 tazas de café con cremora. Me dio como seguidilla. Yo colé una greca y volví y colé otra. Y pasé la noche entera bebiendo café. Wow. Por eso fue que me subió la presión. Y cuando después de 2 días, me puse mala, comenzó la visión comenzó a fallar, a faltar. Y yo le dije al papá de la niña, y él me dijo, no, tú eres muñoña, entra los pies en agua. Y yo le dije, tú sabes que yo no puedo entrar los pies en agua porque la doctora dijo que cuando la visión me comience a faltar, tengo que ir directamente para el médico porque eso es la presión. No, ven que te busco una cubeta de agua. Y yo dije, yo me voy yo. Y yo me fui sola, era las 6 de la tarde. Cuando yo me fui, no encontraba carro porque por allá es muy difícil. Digo, un carro de esa hora conchando. Y hubo una señora que me dijo, mira, él va para la capital. Y le habló con el hombre. Y yo me fui para la capital. En ese para el 28, él me llevó hasta allá. Él me dijo, ¿y tú vas sola? Y yo, sí. ¿Y con quién tú vas a venir? Yo dije, yo no sé. Y él me dijo, tú me llamas, le coges mi número, cualquier cosa, yo te llevo, te vengo a buscar. Cuando estoy ahí, que me fueron a atender, tenía la presión en 170/100. La doctora me dice, ¿y a dónde tú te chequeabas? Y yo le dije, en la clínica de San Cristóbal. Y ellos dijeron, ¿y tú tienes el papelito? Yo no sabía que la doctora mía trabajaba ahí. Y yo dije, sí. Llamaron a la doctora mía.
Y dice, Aleika, pero yo te atendí antes de ayer, ¿y qué fue lo que pasó? Cuando me chequea, la doctora dice, póngale una sonda. Ella tiene la presión muy alta. ¿Y tú andas sola? Y yo le dije, sí. Y dice, ¿en esa condición tú andas sola? Y yo le dije, sí. Y dice, te vamos a ingresar de emergencia. Y tú sabes que tu niña está muy prematura, que todavía no puede nacer. ¿Cuántas semanas tenía? Tenía 30 semanas. Faltaba un día para 30 semanas. Ella me dijo, esa niña está en muy mala condición. Esta niña no puede nacer todavía. Pero vamos a ver que sea lo que Dios quiera. Comenzaron a inyectarme la pastilla, la inyección para bajarme la presión. Mientras más me inyectaban, más me subía. Y yo nada más veía a los doctores preocupados. Dijo, que hay que avanzarle rápido a eso, porque hay que tratar de bajarle la presión, porque puede convulsionar y se le puede desprender la placenta. En ese momento, el papá de la niña comenzó a llamar, pero yo estaba con un pique que yo ni quería coger la llamada porque por él yo fui sola. Él se quedó con las otras dos niñas, pero me dio pique porque yo le dije, llévame. Y era una emergencia. Y era una emergencia. Entonces él confiaba más en lo que le estaban diciendo las otras personas, que no, que le digan que me lo en agua, que es lo que yo le estaba diciendo. Ahí me ingresaron, me pusieron la inyección de madurarme los pulmones al niño. Cuando me pusieron la inyección, me dieron 24 horas. En 24 horas comenzaron a hacerme la cesárea, me llevaron para cirugía. Y la doctora me dijo, Aleika, ¿tú te vas a preparar? Y yo le dije, sí. ¿Tú estás segura? Tú sabes que tu hija no está en condición de vivir. Te puede quedar con las dos que tú tienes. Y yo le dije a la doctora, que sea lo que Dios quiera, prepáreme. Porque para yo dejar que ella dos huérfanos, mejor que me preparen. Y ella me dijo, bueno, lo voy a hacer para que no me metan presa. Después me metes presa, te voy a preparar. Y ella me preparó. Cuando la niña nació, nada más me la rozaron y se la llevaron huyendo. Le pusieron tubo, oxígeno, todo. ¿En algún momento, al ver su condición, perdiste la fe? No, yo nunca perdí la fe. Siempre le decía a Dios, cuando yo la vi por primera vez, yo duré como 4 días para verla porque no estaba en condición de verla. Cada vez que me llevaban me desmayaba en el camino porque perdí mucha sangre, estaba muy débil. Y cuando yo la vi por primera vez, que la vi tan chiquitica y quise irme como de una vez, y la doctora me dijo, ¿y te va tan rápido? Y yo le dije, ay, sí, no puedo verla así. Y en ese momento que yo estaba ahí en el proceso, que yo estaba en la cama, yo todos los días me soñaba cosas raras. En una vi hasta un gato en la persiana. Y había una mujer como que me jalaba, como que me quería llevar. Y yo llamaba a mi mamá, yo llamaba a mi mamá, ayúdame. Y me levantaba como asustada así. Y yo le decía, mira, cuando me levantaba, mira el gato en la persiana. Cuando yo me levanté, mi mamá, que ahí no hay gato. Sí, míralo ahí en la persiana, el gato. En ese momento yo le dije, ven a dormir conmigo aquí al lado de mi cama. Porque ella estaba durmiendo en otra camilla que estaba vacía. Y ella me dijo, ella se acostó al lado de mí. Y en ese momento yo comencé a soñar de nuevo sobre la mujer que me estaba jalando. Y me llama mi tía cuando yo me empanto. Y me dice, Aleika, ¿cómo estás? Yo le dije, bien. Dice, Aleika, no te preocupes que la batalla ya está peleada. Yo estaba en una campaña, era como las 11 de la noche. Ella me dijo, yo estaba en una campaña y el predicador me dijo que había una familia tuya, que el enemigo se la quiere llevar a ella y a su hija. Pero ya la batalla está peleada. Y cuando ella me dijo eso, yo le dije, si tú supieras que yo me levanté empantada porque yo tuve un sueño que me jalaba una mujer. Yo le dije, ella me dijo, no te preocupes, el enemigo quería llevarse a la niña y a ti también. Pero ustedes ya están, Dios toma el dominio y control sobre ustedes. En ese momento, yo tenían una batalla porque los doctores, uno decía que yo necesitaba sangre, otro decía que no. Y así se pasaron, mandaron hasta buscar la sangre y de todo y al final no me la pusieron. Tenían que no hallaban qué hacer. Mi mamá comenzó a orar, en la iglesia de mi mamá también comenzaron a orar y a reprender.
Hasta yo duré una semana interna. Cuando me dieron de alta, que al otro día, dice el papá de la niña, yo voy a ver a la niña. Y él, no, yo voy ahí. Dije, no, porque tú estás con esa... No, yo voy ahí a ver a mi hija. Yo con la cesárea así, yo me paré, me ajusté un pantalón y me fui a ver a mi hija. Cuando yo la vi así, ya le hubieran quitado el tubo de la boca. La doctora me dijo, esa es una guerrera, porque yo no he visto ningún niño así como ella. Ella no se quería ni dejar entubar. Esa niña tiene una fuerza que esa va a vivir, porque esa no se quiere dejar entubar ni nada. Y tenía 2 libritas. Los huesitos se le veían como así, como para afuera, como tan chiquiticos. Yo nunca hubiera tenido una niña así, como tan chiquitica. Tan frágil. Así. Y comenzaron a ponérmele los senos para que yo la caliente, le dé el seno. Y yo no sabía ni cómo agarrarla, porque le tenía miedo de poner hasta el pamper, porque el pamper le llegaba hasta ahí. Y era número 0. Y el pamper casi la arropaba. Wow. De tan chiquita que era. ¿Y cómo fueron los cuidados de una prematura? En ese momento, ella duró 22 días interna. Cuando a mí me la entregaron, fue la batalla. Porque entonces yo tampoco podía pegar el ojo, porque la niña se me podía cambiar de color y morirse. Y me dijeron, te la vamos a entregar, pero cualquier emergencia tiene que llamarme y tiene que venir un día sí y un día no para el médico. La niña no puede tener olores, no puede subirse en una guagua pública que tenía estos olores. Tenían que pagar un taxi solo para nosotros dos. Exacto. La niña no la podía cargar a nadie. Nada más había que sacarla del seno cuando le iban a quitar el pamper, porque no se podía cambiar, porque después se enfriara, se iba a enfriar y se iba a morir. Y yo tenía tanto miedo que pase eso, que yo le ponía el pamper y le cambiaba huyendo. Y volvía, yo dormía con ella ahí. Yo me turneaba con el papá de la niña. Yo ni cocinaba. Era comprando comida, porque tampoco le podía dar el olor de comida, ni nada de eso. Era un lío. Y cuando el papá de la niña llegaba, él se bañaba, él se enfriaba y se ponía a su niña ahí también. Encima para que yo descanse un poco, porque ya la espalda yo la tenía, Claro. Ya tú sabes. Y así mismo yo dormía con ella dentro de los senos. Y la niña comenzó a coger libras. El primer día que fui a la consulta, el día después, me dicen, no, que ya no están ganando peso, te vamos a ingresar, te vamos a internar con la niña. Si viene al otro día, el día después, y la niña no ha subido en que sea 10 gramitos, te la vamos a ingresar. Y yo, ay Dios mío, yo no quiero que me ingresen, yo no quiero porque una batalla, tuve en un hospital ahí. Teniendo 2 niñas también. Sí, exacto. Las 2 niñas estaban con mi tía, pero cuando mi mamá se fue, que duró una semana conmigo en la casa, mi mamá fue a buscarla y se quedó con ella. Y yo no quería que me ingresen. Y al otro día, cuando yo fui, la niña ya había subido 500 gramos. Wow. Y dice la doctora, oh, ahora subió. Tú tuviste suerte porque tú no viniste ni siquiera con la ropa, porque ella me dijo que venga con la maleta de ropa de que para ingresarme. Y yo vine sin nada. Yo dije, si le falta kilos, que manden a buscar la ropa, porque yo ni quería ir por ahí. Y yo me sentí tan contenta en ese momento cuando me dijeron que la niña estaba subiendo. Ella era muy delicada, uno tenía que darle la lechita con jeringuilla, entonces yo le daba el seno. Al principio no estaba aumentando porque yo la ponía a jalar en el seno. Y la fuerza que ellos hacen, los movimientos, jalando el seno, eso como que la hace perder peso, perder fuerza. Todo este proceso tú lo pasaste junto a tu esposo, el papá de tus hijas. Sí. ¿Cómo fue para ti divorciarte tan joven? En ese momento, cuando yo me divorcié, la niña mía tenía 5 meses. ¿Por qué tomaste la decisión? En ese momento, la niña tenía 5 meses. Cuando yo me dejé de él, la niña tenía como 3 días que le habían pasado sangre, porque ella no producía sangre. Su médula todavía estaba nueva, me explicaban los doctores, y todavía se hallaba muy extraño que no la producía, porque los niños cuando nacen prematuros ya cuando tienen 3 meses la producen, y ya ella tenía 5 y todavía no la producía.
Y yo tomé la decisión de dejar al papá de la niña, porque ya llega un momento que uno se cansa, que uno dice ya, hasta aquí llegué. Porque él me llegaba todos los días, los fines de semana siempre se iba a andar. Yo me quedaba con mis dos muchachos en mi casa. Imagínate, tres muchachas chiquitas. Y tres muchachas chiquitas que tú tienes que hacerle la cosa al otro, la cosa al otro. Y tú, imagínate. En ese momento era muy difícil. Siempre llegaba de madrugada. Y él me decía, yo decía, nosotros vamos a acabar esto. Él me decía, tú siempre dices eso. Él pensaba como que yo nunca lo iba a dejar. Porque él diría, ¿qué me va a dejar esta con tres muchachos? Eso te iba a preguntar. ¿Tú piensas que el hecho de tener 3 hijos lo hace sentir a él seguro de que tú nunca lo ibas a dejar? Eso pensaba él. Pero tú nunca lo llegaste a pensar. Pero sí, yo lo llegué a pensar también, porque él pensaba como, porque yo le decía, ya nosotros no vamos a dejar Iván. Yo se lo decía de la boca para afuera, pero nunca tuve el valor de decírselo de corazón. ¿Y cuando dijiste hasta aquí? Exacto, cuando dije hasta aquí, fue porque ya me jalté. Disculpa la palabra. En ese momento fue porque me jalté. Él me llegó como 3 veces a las 6 de la mañana. Y yo me quedaba como una estúpida, ahí sentada, ahí mirando la calle, solita, sola en la casa, esperándolo. Eso era todos los fines de semana. Yo tenía que sentarme ahí esperando que él llegue. A veces mi mamá llamaba y mi papá, y decía, ¿cómo está ahí, Kelly? Y yo le decía, está durmiendo, sin estar durmiendo. Porque yo soy así. Los problemas que pasan en mi casa, yo no voy decirle a mi mamá, ay, que yo no. Yo mi cosa la paso yo. Y yo le decía así, él está ahí durmiendo, si no mentira. Cuando hubo un día que él fue a llevar una lámpara, temprano. Y en ese momento llegó él a las 6 de la mañana del otro día, no, a las 3 de la mañana, llegó ese día. Ese día fue que yo dije, hasta aquí llegaste tú. Te me recoja tu cosa y te me va. Dice, no, déjame en la habitación de ahí. Y yo, ahora mismo. Te me va ahora mismo. Y de que si tú me recoges las ropas, yo me voy. Porque él pensaba como que yo no tenía el valor de recoger las ropas. Porque yo un mes antes le hubiera recogido las ropas, pero no se iba. Y yo no dejaba normal. Porque no me decidía al 100. Pero ese día le dije, eres tú que la vas a recoger. Porque yo a ti no te voy a recoger ropa de balde porque tú no te vas a ir nada. Eres tú mismo que la vas a recoger, eres tú mismo que te vas a ir. Cuando él cogió la ropa y se sentó en la galería, yo dije que te me va. Le dije, él se fue a las 3 de la mañana, se fue a poner la mujer que tenía. Según él, vino al otro día, no, que yo vivo con un amigo. Y yo decía en mi mente, Señor, pero ¿será que soy yo que estoy fallando y es verdad que él vive con un amigo? ¿Tomó una mala decisión? Sí, tomó una mala decisión. Y yo, ok, al otro día me entero, me mandan una foto de la muchacha, de la mujer de él y él. Cuando me mandan esa foto, yo, ¿y tú no vivías con un tal amigo? Lo mandan. Él se incomodó, comenzó a decir que esa es su amiga y que qué sé yo qué. Oye, y la mujer subiéndolo, publicándolo en todos lados. Y la mujer lo publicaba estando conmigo y yo no me daba cuenta porque yo no la tenía. Una burla pública. Sí, todo el mundo lo sabía, menos yo. ¿Qué fue la parte más difícil de quedarte sola con tus hijas? Más difícil fue, en ese momento, la niña pequeña. Y cuando él iba a la casa, la niña la agarraban para el paloche y comenzaban a gritar, papá, no te vayas, papá, no te vayas. Cuando yo veía eso como que el corazón como que se me revolvía. Y se me salía la lágrima. Porque yo decía, ahora mis hijas, mira lo que tienen que pasar por la decisión de nosotros. Kaylee, la más grande, se puso malcriada. No escuchaba nada. La segunda se ponía en una esquina. Y la chiquita, enfermita, que a cada rato tenía llevarla al médico porque siempre se congestionaba, que el tema de la sangre y que esto y que lo otro. Siempre estaba mala, la chiquita.
Entonces, yo tenía que cuidar, tenía que cargar a la 3 porque la 3 estaba ñoña. Yo tenía que ponerme una en esta pierna, la otra en esta pierna y una aquí arriba. Y yo sola, porque no tenía familia que me ayude con la niña ahí cerca. Yo no tenía a nadie. Y en ese momento, mira, yo sentía cuando yo la ponía a dormir, yo le hacía su cena temprano y me acostaba con ella en mi cama. Yo la acostaba en mi cama a las 3. Y la dejaba que se duerma. Yo me paraba y me sentaba solita. Era las 3 de la mañana y todavía yo estaba en el balcón mirando para abajo. Sola, recogió que me dan un tablazo ahí, yo sola ahí sentada. Y yo me ponía ahí mirando la carretera. Y yo, la garganta como que tenía algo aturugado aquí. Y no podía ni respirar, yo tenía que así, porque yo no quería llorar. Hasta que no pude más y tuve que sacar la lágrima, porque si me quedaba así me iba a morir. Me iba a dar una vaina y me iba a morir. Y la niña, todos los días, cada vez que yo la veía, yo decía, Señor, ¿y qué yo hice mal? ¿Qué fue lo que yo hice que yo merezco eso? Porque yo fui una mujer de mi casa, una mujer tranquila, yo no soy una mujer de la calle. ¿Por qué me pasó eso a mí? Si yo siempre di lo mejor para mi matrimonio. Y nada, yo todos los días me levantaba igual, orando. Yo duré como 2 meses que no me pasaba ni el agua. Ni el agua, yo me puse seca, sequita. Y yo tenía una vecina mía, tengo una vecina que se llama Soledad. Ella me decía, Leica, ponte a comer, que te va a morir. A mí me dejaron también con un panzón y con té de muchacho. Y yo salí adelante, yo sé lo que se sube, pero yo salí adelante. Tú tienes que salir adelante por tus hijas. Tú no puedes echar para atrás por hombre. Tus hijas están primero. Y ella siempre me decía, me daba palabras de aliento. Y cuando ella veía que yo no salía de mi casa, que estaba tranquila, ella misma iba allá y me tocaba y me decía, Aleca, venga, siéntate para acá. Y nos sentábamos en la galería de su casa y ella comenzaba a hablar conmigo. Pero yo, la verdad, era una situación mal, porque entonces el compromiso de la casa, yo sin trabajo, el compromiso de pagar la casa, que los medicamentos de la niña, viajando al médico a una ampolla que le ponían a la niña para que le produzcan sangre interdiario, tenía que viajar. Y eso era un pasaje que ya tú sabes, son 200 pesos interdiario que yo tenía que dar. Y yo sin nada, entonces lo que me daba el papá de la niña no me daba para nada. Él me daba, yo tenía que pagar la casa, tenía que pagar ¿cómo se llama? La estufa, tenía que pagar todos los gastos de la niña, todo. Entonces, tú sabes cómo son los hombres, que cuando los hombres están con otra mujer, se le olvidan que la familia de ellos va primero. La responsabilidad por completo. Exacto, exactamente. Él entendía, nosotros teníamos un préstamo que lo hicimos entre los dos. Ese préstamo yo tenía que dar 2,000 pesos quincenal. Y yo con lo que me sobraba, yo trataba de hacerle su cosa a la niña, para que ella no le falte nada. ¿En ese tiempo tú sanaste? En ese tiempo yo duré 7 meses. Sí, Así. pues, así. Pero volviste a encontrar el amor. Exactamente. ¿Cómo fue eso? ¿Y cómo tú volviste a creer en los hombres? Mire, la verdad que cuando me decían, yo como que no tenía como mucha ganas como de encontrar a alguien. Yo como que quería a alguien y decía, no, yo no me vuelvo a casar. Yo me voy a quedar sola. Típico en uno que cuando uno termina una relación, uno siempre dice eso. Cuando siempre me decían, tú deberías casarte con fulano, con Guillermo, con el esposo mío. A mí todo el mundo me decía eso, pero yo ni siquiera lo conocía. Y hasta la hermana de él, yo no la conocí, y yo la conocí un día en el hospital, en el 28. Ella me dijo, pero tú eres fulano. Y yo, sí, tú deberías casarte con mi hermano. Mi hermano es un hombre trabajador. Y yo decía, tú estás loca, yo quiero hombre. Yo le dije así. Eso fue en diciembre. Como en mayo, se dio la casualidad que yo me juntó con él, que yo conocí a mi esposo. En ese momento, él me decía, yo quiero una mujer, pero es para casarme. Pero quiero una mujer, él siempre le decía a las hermanas y a la gente, yo quiero una mujer con 5 muchachos. Él siempre le decía eso.
siempre vivía con ese relajo. ¿Y llegaste tú con Y 3? llegué yo con 3. Y en ese momento él me decía, yo quiero una mujer para casarme, yo no quiero una mujer para un relajo y eso. Y yo dije, en mi mente yo dije, ¿será este el hombre que yo ando buscando? Pero yo, un par de días antes, yo le hubiera dicho a Dios llorando, Señor, es que yo no merezco a alguien en mi vida. Yo no merezco una familia para mis hijos. Yo gritando le hubiera dicho, es que yo, ¿qué fue lo que yo hice? Que yo estoy pagando tanto. Y ahí vivito fue, conozco a ese hombre, un hombre maravilloso, que quiere a mis hijas. Él puede ver que esa leche se le está acabando y lo primero que él viene con la leche sin yo decirle. Y mis hijas son locas con él. Y para el colmo, él él es esposo del amante del papá de mis hijas. Ok. O sea, que fue un doble engaño. Exacto. Él, ¿cómo le digo? Cuando el papá de mis hijas se metió con su esposa, ellos no estaban juntos. Ya ellos tenían 15 días que se hubieran dejado. Ok. Cuando él se metió. Pero lo que ellos no sabían era que yo especialmente me iba a casar con ese hombre. Especialmente con ese. Entonces la mujer en ese momento como que se rebosó. En ese momento. Porque entonces vivían ellos discutiendo. Porque uno quería el otro. Y el otro como que quería la otra. Entonces vivían como... Ahí comenzó los conflictos entre ellos. Mientras uno estaba feliz. Porque mientras yo estaba en mi casa sufriendo, ellos subían fotos, gozándose su vida, tirando de todo, y yo sufriendo. Con 3 niños. Exacto. Pero en ese momento como que la moneda cambió. El sufrimiento vino para ellos y la alegría vino para nosotros. Y hasta el momento, ¿cómo ha sido este proceso de este nuevo matrimonio? Súper excelente. Un hombre, ¿cómo te digo? Un hombre cariñoso, atento. A veces yo estoy pensando algo y ya él viene con lo que yo estoy pensando. Wow. Ese hombre con mis hijas al 100. Él me dice, no es broma el papá de tus hijas, yo estoy aquí. Él me lo dice. Dice, tú no tienes que estar pidiéndole dinero ni nada de eso. Si él quiere dar para sus hijas, que lo dé. No, y sin lugar a dudas, al final, Dios se recompensó de una manera maravillosa. Exactamente. Porque realmente tú no ibas a ser feliz con una persona que no quería. Exactamente, exacto. Y él, si tú supieras que él no es un hombre, él era un hombre de can, de salidera, cuando él, porque la esposa que él tenía era una mujer de can también de salidera. Pero cuando él se entró conmigo, si tú supieras que cuando nosotros salimos, que él sale, es cuando salimos en familia. Qué lindo. Que él no sale de que, ay, me voy a beber una fría solo, de que para la calle. Eso Es lo que yo quería. Porque entonces yo me quedaba en mi casa con mis 3 muchachos, aquel gozando, el papá de mis hijas gozando, y yo cuidando a mis 3 muchachos ahí. Y yo sufriendo, exacto, y yo sufriendo, esperando que él llegue. El papá de la niña no sabía decir, vamos a comer una pizza. Él nada más pensaba en él. Él pensaba de que él tiene derecho a disfrutar, pero yo no tengo derecho a disfrutar. Sus hijas no tienen, porque yo no pedía que salgamos los dos, porque yo sabía que tenía 3 niñas pequeñas. Pero por lo menos un día, vamos a salir en familia, vamos a comer una pizza, pero eso nunca llevarlas pasó. a un parque. Eso si tú supieras, mis hijas nunca fueron a un parque, di que en familia. Hasta ahora. Di que con él, hasta ahora. Después que yo me casé, nosotros vamos al río, nosotros vamos a todos lados. El papá de la niña decía, ay no, que está muy chiquita, que si yo, qué patatín. Que al río van hasta niños de Mise, que lo llevan. Pero mira cómo son las cosas de la vida. A su padre biológico les pesaba sacarlas. Exactamente. Y al padrastro les gusta compartir en familia. Exactamente. Oh, pero él se siente, cuando la niña se va con el papá, él se siente triste. Porque él dice, ahora me quedé yo sin muchacha aquí. Él se siente así y se incomoda porque él le gusta estar con ella. Cuando él viene de trabajo, le dice, mira lo que le traje, mira lo que le traje. Él siempre le trae algo. Bueno, definitivamente Dios te premió porque realmente te recompensó por todo lo que tú pasaste. Exactamente. Y gracias a Dios, tienes una linda familia, que Dios los bendiga. Así es, amén. Y muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que ha sido un episodio sin desperdicios. Y que yo había escuchado tu historia, porque como comprenderán, uno tiene que leer las historias antes de. Pero, wow, tú pasaste por mucho. Así mismo. Y
Y en esos momentos nunca las amistades que uno veía de la juventud tan cerca de uno. Tú ves, las amistades como que se van. Y pocas familias. Exacto, y pocas familias se quedan con uno. Porque mira, en mi vida yo tengo 3 amigas donde yo me quedé, que esa, en lo peor del momento de mi vida, cuando salí embarazada, esa me recibió en su casa teniendo su esposo. Sin importar nada, ella me recibió en su casa. Mi amiga Catherine, que ella siempre iba todos los días para allá y le hacía, y yo en el aire y ella jugando hasta con la barriga. Ella jugaba hasta con la barriga. Y son cosas que uno nunca lo olvida, la verdad, nunca lo olvida. No hay cómo. Imposible. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. Espero que vuelvas por aquí en otro episodio. Ok, un placer. Pero antes de irnos, ¿qué tú le dirías de mujer a mujer a las chicas que te van a escuchar, que te van a ver, que han pasado por tu situación aquí? Sí, ¿qué le diría? Que todo pasa y que lo que hay que confiar en Dios y pedirle a Dios que le dé fuerza, porque a veces uno cree que se está ahogando en un vaso de agua y uno lo que no sabe es que Dios le tiene algo mejor, porque todo lo que Dios permite siempre por algo. Por más que uno rabee y haga lo que sea, Dios tiene el dominio y el control de todo. Dios sabe en qué momento te vas a bendecir. Amén. Muchas Amén, gracias. gracias. Hasta aquí el episodio de hoy.